Yamba Mama Hama Mama Hama Om Mama Yamba Mama Yamba Mama Om Mama Yamba. Shalom Aleichem. Shalom Aleichem a todos.
No se preocupen, si no me ven, no es problema de ustedes. No sé por qué motivo, parece que se desinstaló la videocámara, así que hoy vamos a hacer nuestra clase solamente con audio. Si me pongo a fijar ahora cuál es el tema, vamos a perder minutos de clases, y me parece que sería mejor que no. Un segundito, a ver si existe alguna solución rápida. Aquí está. Esto funciona. Vamos a ver por qué no figura aquí en la lista. Vamos a hacer una prueba. Voy a salir un segundito. Ustedes por favor esperen, no se vayan. Enseguida vuelvo. No, parece que seguimos con el mismo problema. Ok, que sea así hoy. No veo ninguna solución factible. Así que si ustedes me dicen que se escucha bien, hoy vamos a ver la clase. Vamos a ver la clase entonces sin video. Bueno, vamos a ver qué pasa. Decíamos la clase anterior, en el capítulo de Tanya, que Dios había creado todas las cosas con lo que sale de su boca, y eso que sale de su boca está investido en letras, y esas letras son las que permanecen constantemente firmes en el firmamento, haciendo que todas las cosas surjan algo de la nada a cada instante. Habíamos hablado un poco de los milagros, que hay milagros revelados, milagros ocultos dentro de la naturaleza. Hablamos de las leyes de la naturaleza, que esos milagros transgreden. También decíamos que Akadosh Baruj Hu ama mucho a la naturaleza. La cámara no anda, así que no se preocupen los que no me ven, tranquilos. Habíamos dicho que Akadosh Baruj Hu creó la naturaleza y él ama toda su creación, entonces no le gusta en general hacer cosas que vayan en contra de esas leyes que él creó, pero en los momentos en que hace falta para que el mundo siga existiendo, él lo hace. Esos son los milagros revelados, que uno puede ver que es algo que no es natural. Pero en sí, toda la creación, toda la naturaleza es algo muy excepcional, es un milagro general que, como nosotros estamos acostumbrados a vivir en él, no tomamos en cuenta esas maravillas. Luego hablamos de lo que es el Dat en general, que es el poder de conectar la mente con los sentimientos, de manera tal que uno tenga libre albedrío y que no se deje llevar simplemente por la mente o simplemente por los sentimientos,
simplemente por los sentidos y por lo que uno percibe de la realidad en que se encuentra. Y para eso el Da'at funciona por un lado como intermediario entre la mente y los sentimientos, o sea, las tres sefirot Chabad, Jochma, Binah y Da'at, con el Zeir Anpin, que son las 6 cualidades del corazón relativamente masculinas, y el Malhut, que es la acción relativamente femenina. Pero para poder hacer esa conexión, el Da'at, el poder de conocimiento, que fue transgredido con el pecado del conocimiento del bien y del mal, el Het Etz Adat Tov Verra, el Da'at tiene 2 niveles, diferenciados en forma bastante acentuada en comparación con las otras sefirot. Por un lado tiene una parte interior, que es una prolongación directa del Keter, de lo que es la conciencia, lo que es la supraconciencia, y allí está anidada la voluntad de Dios que se inviste en nuestro ser y se transforma en nuestra voluntad, el Ratzon. Cuando se revela esa parte interior del Da'at, nosotros revelamos exactamente cuál es nuestra voluntad interior, y a veces no sabemos por qué tomamos una decisión que aparentemente va en contra de nuestros sentimientos o de nuestro entendimiento, pero sin embargo nosotros nos sentimos felices y contentos con esa decisión que tomamos. ¿Por qué? Porque es algo que está por encima de la mente, por encima del entendimiento, y eso se llama Dat Elión, el conocimiento supremo. Cuando uno toma decisiones en base al razonamiento, entonces ese razonamiento puede cambiar de acuerdo a los nuevos las nuevas pruebas o las nuevas percepciones que tenemos del exterior. Entonces el pensamiento puede cambiar de un lado para el otro, y como el pensamiento Jochma y Binah son el padre y la madre de los sentimientos, entonces uno puede modelar sus sentimientos de acuerdo a lo que dice la mente. Pero a veces uno es como que se obliga a sentir de determinada manera y no está contento hasta el fondo con eso que está sintiendo y con eso que está pensando. ¿Por qué? Porque está sintiendo y pensando en forma superficial. Y para que eso suceda tienen que estar unidos por el Dat Tachton, el conocimiento inferior, ese que une verdaderamente la mente con los sentimientos, para que uno haga una acción que es lógica, a veces que concuerda con lo que es los sentimientos de una persona normal, pero que a veces resulta que al final de la vida uno se da cuenta que en realidad no es lo que tenía que haber hecho. ¿Qué es lo que tenía que haber hecho? Lo que uno tiene en el Dat Tachton, lo que viene de las 3 coronas de Keter, las 3 cabezas de Keter que se llaman la fe, el placer y la voluntad, el deseo. Y como ellos también tienen una parte interior y una parte exterior, el deseo a veces es exterior y está muy influenciado por las cosas exteriores, tanto sea la influencia exterior que nosotros recibimos, y también por las inclinaciones que tiene nuestro cuerpo, que a veces nos lleva a hacer cosas de las cuales después nos arrepentimos.
ese es el razón o deseo exterior. Cuando el razón interior, el deseo interior viene de más arriba, viene del placer que tiene el inconsciente, el ser humano, de seguir la verdad y encontrar cuál es el verdadero camino. Cuando ese deseo proviene de ese placer interior, eso quiere decir que las tres cabezas del inconsciente están unidas con aquella parte superior que es la emuná, la fe. Por supuesto hay fe en cosas cerradas, que sería la fe superficial, o a veces también la podemos llamar la fe que viene del Sitra Ahara o del lado contrario de la santidad, porque ustedes saben que en este mundo todas las cosas tienen su lado bueno y su lado malo. Entonces cuando esa fe, ese placer, ese deseo proviene del alma animal, entonces uno tiende a conectarse con las cosas exteriores, las cosas superficiales y transitorias del mundo, y uno lo puede entender con la mente. Si uno se pone a meditar, se da cuenta que está actuando de acuerdo a objetivos efímeros, a veces negativos, y que no llevan a una finalidad correcta. Entonces, todo este proceso de descubrir quiénes somos y qué tenemos adentro nos sirve para tener un verdadero libre albedrío. Cuando la persona dice yo hago lo que siento, si ese sentimiento no viene desde allá, de esa profundidad del alma divina que nos conecta con Dios, entonces podemos decir que también los animales hacen lo que sienten. Y los animales también tienen mente, que los ayuda a elegir entre lo que es bueno para ellos y lo que es malo para ellos, y de allí tienen sus sentimientos y tienen su acción, es la forma en que se conducen. Toda esta introducción viene para recordar un poco todo lo que estudiamos hasta ahora, y en general para entender de qué se trata toda esta parte segunda del libro de Tanya, que se llama Yar Aihud Ve'emunah, el portal de la unión y de la fe. Y Hud es justamente la cualidad interior de la sefirá de Da'at, de conocimiento. Hacer la unión, conectar, y como toda conexión tiene que tener una parte que está que está en relación o tiene las mismas características que uno de los lados que quiere conectar, y por otro lado tiene que tener también las características del otro lado que quiere conectar. Para eso, para ser un buen intermediario, tiene que tener características de los dos lugares. Entonces, por un lado el Da'at es parte de la mente, por eso está dentro del cerebro, pero por otro lado también tiene dentro de sí una división entre Geburot y Hasadim. Tiene Hei Geburot y Hei Hasadim. Entonces tiene el poder de traducir y de transmitir lo que hay en el nivel superior, que es Chabad, a las cualidades del corazón y la acción. Entonces habíamos hablado de lo que es el ejemplo del juez, que cuando hay dos jueces y uno decide para un lado y otro decide para el otro, no porque uno se equivoca y el otro está en la verdad, sino porque cada uno ve las cosas desde un punto de vista diferente, desde Geburah y de Gesed, desde el punto de vista de la bondad y desde el punto de vista de rigor. No quiere decir que uno sea malo y otro bueno, sino que son distintas apreciaciones de la realidad,
tiene que venir un tercero, y ese tercero los ayuda a entender cómo llegar a ese punto medio, a la decisión correcta. Y ese tercero tiene que estar por encima de ellos. Entonces, este Da'at tiene por un lado la característica de tener parte de mente y parte de sentimiento, nos ayuda a sentir eso que estamos pensando, nos ayuda a sentir eso que estamos percibiendo en el exterior, y por otro lado nos ayuda a conectarnos con esa parte superior que está más allá del pensamiento y de los sentimientos y de la acción, que es nuestra verdadera esencia. El Da'at, a diferencia de las demás Sefirot, tiene la capacidad de poder conectarnos con nuestra verdadera esencia. Y por eso cuando Adán Arishon pecó, justamente pecó con esta Sefirá. Y como todo lo que nosotros hacemos es un poco reparar este pecado del conocimiento del bien y del mal, que tiene muchas facetas, entonces la forma de refinarlo en forma verdaderamente profunda es a través de refinar el Da'at, refinar nuestro libre albedrío, refinar nuestra conexión con nuestra verdadera esencia. Entonces, Shar es el portal a Ihud. Como todo portal tiene una parte que conecta al exterior y otra parte que conecta al interior. Shar a Ihud ve'emunah, el portal para la unificación y para la fe. Entonces, este Shar Ehud Be'emunah nos muestra las maravillas con que Dios creó y crea todas las cosas que existen, todos los mundos y todo el universo donde estamos y nosotros mismos. Nos ayuda a maravillarnos de su tremendo poder, y con eso hacemos que nosotros nos podamos elevar hacia ese lugar que es nuestra esencia. Luego, cuando vayamos a los otros capítulos, vamos a ver que vamos a conocer cómo es el ser humano, cómo es el mundo, cómo es Dios. Pero por ahora nos vamos a concentrar en conocer las maravillas del Creador para llegar a ese lugar que es nuestra esencia del alma. Entonces, decíamos, para terminar esta introducción, que el proceso para llegar a esa esencia es triple, así como muchas cosas en la Torá. Por un lado, tenemos nuestra mente, que nos ayuda a razonar, y a través de que conocemos las cosas con nuestro sentido y con nuestro raciocinio, entonces podemos conocer las grandezas de Dios. Ese es un primer punto de cómo conectarnos con Dios, a través de las cosas conscientes que podemos percibir. Pero como sabemos que Dios está más allá de nuestra capacidad de comprensión, y todas las cosas que nosotros conocemos de Dios, o por lo menos nos referimos a Dios con nombres y con sentimientos, con actitudes, con partes del cuerpo, cuando decimos la mano de Dios, o la bondad de Dios, o el nombre de Dios, todo eso son parábolas, son simplemente parte de la luz que sale de la esencia para conectarse con el exterior. Es la forma que Él tiene para conectarse con nosotros. Si nosotros meditamos en esas cosas que sí podemos percibir,
llegamos a la conclusión que todo lo que percibimos está limitado a nuestra condición de seres humanos. Entonces Dios tiene que ser algo mucho más por encima de eso. Por eso dice la Torá: Lo taturu acharei levavehem, acharei einechem, asher atem zonim achareim. Y no irás o no te perderás a través de tu corazón, a través de tus ojos, que te prostituyes a través de ellos. ¿Qué significa te prostituyes? Es como una especie de idolatría. Es como creer absolutamente en lo que uno percibe, sin tomar en cuenta que hay infinitas más cosas que no percibimos, y eso nos impide tomar las decisiones correctas y ejercitar nuestro libre albedrío. Entonces, el segundo paso es lo que se llama Idiat Shlila, el conocimiento a través de la negación, que es que a través de que nosotros conocemos lo máximo posible de la realidad, podemos entender que todo lo verdadero está por encima de eso. O sea, todo lo que nosotros sabemos, eso no es. Son todos parábolas que no reflejan exactamente la verdadera realidad. Eso se llama Idiat Shlila. Cuando nosotros negamos lo que conocemos, nos brinda la posibilidad de conocer otras cosas que hasta ese momento no teníamos la capacidad de comprender o de ver, como cuando uno, por ejemplo, mi experiencia como científico, cuando uno mira al microscopio por primera vez las células, uno simplemente ve unas manchas de colores, después les van explicando lo que es cada una de las partes y va comprendiendo. Entonces, a través de que uno dice, no, esto que yo veo no es, y pregunta, y trata de estudiar y profundizar, va entendiendo cómo son las distintas partes y se va elevando. Y el conocimiento humano se basa justamente en negar lo que uno conoce. Y ese es la base del avance de la ciencia. Pero lo que no saben los científicos, que esa también es la base del avance del conocimiento de Dios. Y a través de eso nos vamos elevando, y esas cosas que no conocíamos y vamos empezando a conocer, van pasando a formar parte de nuestra conciencia. Vamos a formar recipientes e instrumentos, herramientas aptas para poder percibir cosas que hasta ahora no percibíamos, como los instrumentos nuevos que va creando la ciencia para ver cosas que antes no se podían ver. Uno va creciendo y va llegando a límites cada vez más superiores, y a medida que va elevándose se va dando cuenta que cada vez está más lejos de aquella realidad, de aquella verdad que está buscando. Quiero que me digan si se está escuchando bien, si no se escucha muy bajo, si no hay algún corte, y vamos a continuar. Muy bien. Si está todo correcto, seguimos. No sé por qué está tan bajo, porque yo estoy hablando con el micrófono, un micrófono pegado a la boca, pero bueno, posiblemente tengamos que cambiar este buen amigo, que ya hace bastante tiempo que nos acompaña, con otro micrófono mejor. Entonces, habíamos hablado de las primeras dos etapas, de lo que es el conocimiento consciente, de lo que es llegar a tomar conciencia de todo eso de lo que no somos conscientes.
Eso se llama Yediata Shlila. Y a través de esa Yediata Shlila llegamos a un nivel superior, que es el conocimiento de la esencia. De llegar a ese tercer nivel, que está por encima del conocimiento y por encima del no conocimiento también, de conectarnos con la verdadera voluntad de Dios, conectarnos con ese lugar que se llama Primiuta Keter, Primiuta Atik. Atik es la segunda cabeza de la corona, que es Tanug o placer, y Primiuta Keter es el interior de ese placer, que está directamente conectado con la cabeza superior, que es la Emuná, y esa es parte de Dios en lo alto. Muy bien. Entonces, para celebrar que hemos llegado a ese nivel, vamos a hacer Lejaim. Les cuento entonces que estoy tomando mi botellita de vino y estoy llenando mi pequeña copa, y ahora voy a decir Lejaim, Lejaim a todos. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei pri hagafen. Hoy voy a tener que hacer ruidos para que sepan qué estoy haciendo. Muy bien. Lejaim, Lejaim a todos, que todos tengan mucha bendición, que todos juntos podamos llegar a ese Primiuta Keter, a esa parte interior de la corona, que es la verdadera intención que tuvo el Creador para crear los mundos, cuál es entregar, completar, como si eso fuera posible de alguna manera, alguna de sus cualidades, que por supuesto Él es completo, pero evidentemente cuando alguien es completo necesita un interlocutor. Y nosotros somos los interlocutores aquí abajo en este mundo inferior para reflejar, por eso fuimos creados a imagen y semejanza, para reflejar desde aquí abajo lo que es Dios allí arriba. Muy bien. Entonces, para completar la bendición, que todos tengamos bendición, ahora van a escuchar las monedas que entran dentro de la alcancía de la Tzedaká, y mientras ponemos las monedas dentro de la alcancía, de la Pushke o de la Kupat Tzedaká, vamos a decir la Tzedaká salva de la muerte. Grande es la Tzedaká que nos acerca la redención, y que haya Refuá Shlema para todos aquellos que necesitan Refuá Shlema. En verdad todos necesitamos, porque el exilio es la enfermedad general de toda la creación, de todos los seres humanos. También que tengan todos abundancia de sustento y de todas las bondades que Dios nos ha preparado, y que tengamos todos, con la ayuda de Dios, nuestra pareja, nuestros hijos, nuestra familia, nuestro mundo, nuestra parte de la creación que tenemos para refinar, que podamos conectarnos con nuestros amigos y enviarles a ellos toda esa luz que recibimos de los grandes tzadikim, de toda la enseñanza que estudiamos en la Torá. Y por supuesto Mashiach ya
que esa es la verdadera intención de Akadosh Baruj Hu. Y en la línea que estuvimos meditando de conciencia, negación de la conciencia y llegar a la esencia, si decimos que la finalidad de la creación es llegar al Mashiach y nosotros tenemos la percepción de llegar al Mashiach, de que esa es la voluntad de Dios, tenemos que decir que en realidad debe haber algo superior a eso también. Los tiempos del Mashiach, de todas maneras, son una etapa esencial para poder llegar a ese otro paso de entrar a la época de la redención, a ese séptimo milenio, que significa un mundo de paz, donde no hay muerte, no hay maldad, hay solo unión, la unión del Da'at de todas las personas, porque en ese día el conocimiento de Dios va a cubrir la tierra como las aguas cubren el mar. Y entonces podemos llegar un paso más allá todavía y decir que toda esa época de la redención, que en un principio va a ser con cuerpos físicos como los que tenemos ahora, y encima las leyes de la naturaleza no van a cambiar, con el transcurso del tiempo, en ese séptimo milenio, van a empezar a cambiar las leyes de la naturaleza, vamos a dejar de tener que trabajar para poder comer el pan de la tierra y vivir y lograr nuestro sustento, y luego vamos a dejar de necesitar comer, vamos a ser seres espirituales, como dice el Rambam, en una etapa posterior, incluso posterior a la resucitación de los muertos, la resurrección de los muertos. Y como esa etapa está tan lejos, entonces por ahora la vamos a dejar todavía guardada como parte de la esencia de Dios. Pero por un lado vemos cómo es impresionante la tarea que tenemos por delante, y por otro lado cuán grande es la recompensa que vamos a tener todos aquellos que colaboramos con Dios en esa tarea. Y a través del amor que nosotros sentimos por todas las personas, tratamos de que todas las personas puedan tener acceso a ese lugar. Ya sabemos que todo Israel tiene parte en el mundo por venir, como dicen los sabios en el Pirkei Avot. Entonces todo el pueblo judío va a estar allí, como nos muestra el Rav Ginsburg en el libro de los Benei Noach. Todos los Hasidei Umot Haolam, todos los Hasidim de los pueblos del mundo, los piadosos los pueblos del mundo, también tienen parte en el mundo por venir, así que ustedes también están dentro de ese nivel, ya sean judíos o no judíos, estamos todos allí. Entonces ahora nos queda traer a aquellos que todavía no saben esto que nosotros, Akadosh Baruj Hu, en su gran bondad nos ha revelado, y traerlos también a este lugar. Y cuando ellos lleguen a este lugar se van a dar cuenta todos los errores que cometieron, y vamos a poder vivir juntos en paz de una vez por todas. Entonces comencemos con este capítulo de Sharei Hut Be'emunah, y mientras los dejo meditando unos segunditos sobre esto que acabamos de hablar, todo resumen tiene la capacidad de poner un panorama que nos hace saber en dónde nos encontramos, pero por otro lado también perdemos de vista los detalles. Entonces tenemos que meditar y profundizar un poco en cada uno de los detalles, cada uno en un detalle. Les dejo meditar durante 5 minutos con alguna música que vamos a poner ahora en estas cosas que hablamos,
ya sea en forma general o en algún detalle, y luego vamos a seguir con el Tanya. Muy bien, entonces esta pequeña pausa musical me ha servido para ver un poco los contactos, los controles, y he visto que este sistema WISIC ha bajado el volumen, entonces espero que ahora estén escuchando mejor. Es verdad, se escucha mejor, muy bien.
Lo que no he podido encontrar es dónde está el problema de la cámara, así que eso queda para la próxima vez. Muy bien. Como siempre, esta música y las cientos de melodías que ha compuesto el Rab y también otras melodías hasídicas que nosotros acostumbramos ofrecerles, se las podemos enviar por correo en CDs, y sería muy interesante que empecemos a distribuirlos. Entonces pienso que la mejor idea por ahora, como enviar las cosas de Israel, enviar cosas pequeñas sale bastante caro, a veces sale más caro que lo propio que estamos enviando. Estaba pensando enviar una partida de música, de CDs, a distintos países, y que allí cada encargado, y que por suerte Baruch Hashem se está acercando gente de una valía tremenda en cada país que se está comprometiendo con nuestra tarea y la está haciendo suya también. Entonces vamos a empezar a enviar encomiendas con cantidad de CD para que un encargado los reciba y los distribuya entre la gente, y en caso de que tengan dificultades para pagar por internet, pueden pagarle al encargado y vamos a buscar la manera que ese dinero llegue a la tierra de Israel. Entonces, Baruch Hashem, siguen habiendo voluntarios. Tenemos muchas cosas que enviarles, y Besat Hashem vamos a tratar de hacerlo a la brevedad posible. Quería comentarles que tenemos una lista bastante grande de gente que está en los cursos, que participa en forma directa o participa luego en las grabaciones, pero en cada país tenemos cientos, y en algunos como México y en España, en Argentina, tenemos casi 1000 o más de 1000 personas que reciben nuestra página semanal y están conectadas con nosotros. Entonces la cantidad de gente que tienen para llegar a ellos ya conectadas con nosotros es impresionante, y a todos ellos queremos hacerles llegar todas estas cosas. Incluso podemos hacer llegar los DVD o los CD con los cursos completos para que puedan estudiar hebreo y todos los distintos cursos que damos. Y posiblemente también sea una forma de aumentar la difusión y que ustedes puedan formar grupos como ya se están formando en este momento, y así también dar clases especiales a distintos grupos con audio y video, con la ayuda de Dios, porque hoy tenemos solo audio, pero también hay gente interesada en recibir videos para ser proyectados en salas en forma directa, y por supuesto también se pueden proyectar grabaciones, así que uno de los proyectos es empezar a grabar clases solo en pantalla, con pantalla grande, aunque pienso que si esta pantalla que ustedes están viendo ahora con video y con el texto y con el chat que hay al costado se ve en forma de pantalla gigante en una pared o en una pantalla de una casa, pienso que también es de utilidad. Así que vamos a tratar de que podamos contar con los medios para empezar a hacer todo esto. Bueno, sigamos con nuestro estudio.
Dice el Rebbe, el Admon Zaken, en este capítulo 3. Ahora bien, a continuación de estas palabras de verdad, que tratamos de resumir en cierta medida hasta ahora, toda persona de discernimiento comprenderá claramente que cada criatura y ser, aunque parezca tener una existencia por sí mismo, en realidad es considerado como nada y nulidad absoluta en relación con la fuerza activadora que lo crea, y el aliento de su boca que está dentro de él, llamándolo a la existencia continuamente y trayéndolo de la absoluta no existencia a la existencia. Shalom, Naomi. Te esperamos en otro momento con más tiempo que te puedas quedar. Lejaim. Esta parte ya comenzamos a estudiar a la clase anterior, pero ese milagro de entender que somos creados constantemente de la nada absoluta tiene que ver, como dice el Rebbe, con una persona de discernimiento. El discernimiento es el intelecto que puede discernir entre lo bueno y lo malo, que está compuesto por Jochma y Binah, y cuando dice comprenderá, se refiere a conocer o comprender, que es la Sefirá de Da'at. Comprender quiere decir aferrar, conectarse con eso que estamos entendiendo. Y como decíamos antes, para verdaderamente aferrarse a eso que estamos entendiendo, necesitamos sentirlo, necesitamos que ese pensamiento llegue a nuestros sentimientos. Ese sentimiento de ser creados de la nada absoluta constantemente, y que esa fuerza activadora y el aliento de su boca están saliendo constantemente de Akadosh Baruj Hu, hace que nosotros comprendamos, llegamos a percibir, y cuando uno tiene ese escalofrío que pasa por su columna o siente que el corazón está latiendo más fuerte, significa que ese Da'at nos está haciendo conectar con nuestra esencia. Entonces, ¿cómo sabemos que nos estamos conectando con nuestra esencia? Porque a veces uno puede tener esos sentimientos también con respecto a cosas, como decíamos antes, superficiales y materiales. Eso uno lo sabe si está estudiando cosas de Torah. Cuando uno estudia cosas de Torah y siente en su corazón esas maravillas que nos sirven para entender mejor la realidad que nos rodea, eso significa que uno se está conectando con su verdadera esencia. Si uno está mirando cosas comunes que a uno lo atraen, que tienen que ver con nuestros instintos animales, entonces si nosotros nos llenamos de calor, de sentimiento frente a eso, significa que no es nuestra esencia. ¿Y de qué nos sirve saber que eso no es conectarnos con nuestra esencia? Que podemos hacer, por un lado, decidir con nuestro libre albedrío si queremos conectarnos con eso o no, y podemos decidir si eso que estamos viendo podemos refinarlo, o está por encima de nuestro alcance refinarlo. Y a eso se refieren las tres capas las tres klipot o cáscaras impuras, que para el judío está prohibido conectarse con ellas, simplemente porque no tiene capacidad para poder llegar a modificarlas o transformarlas. Hay una cuarta cáscara que se llama noga o neutra, que es la
parte más interior, como la piel que rodea el fruto y lo separa de la cáscara gruesa, que eso tiene una mezcla de bueno y malo. Entonces esas cosas sí las podemos transformar. Ni que hablar las cosas buenas, que podemos utilizarlas directamente para el servicio a Dios. Pero en general todas las cosas que nosotros vemos son de las 4 cáscaras o flipot que estábamos mencionando recién. Entonces tenemos que identificar si son cáscaras que nosotros no podemos refinar, o son cáscaras que tienen bueno dentro de sí y podemos llegar a elevarlas. Hay veces que para refinar algo que estamos percibiendo necesitamos eliminarlo de nuestra mente y dejar de tener contacto con ellas. ¿Por qué? En general nuestra tarea, o lo que nosotros pensamos que es nuestra tarea, es conectarnos con todas las cosas que existen en este mundo y tratar de refinarlas, extraer lo bueno que hay en ello. Pero sin embargo tenemos que saber que hay cosas con las cuales nosotros no podemos interactuar y que la forma de refinarlas, o sea, de que desaparezca ese porcentaje tan enorme de oscuridad que rodea esa chispa que tiene en su interior, es que nosotros dejemos de tener contacto con ella. ¿Por qué? Porque hay veces que cuando uno le da cabida, le da existencia a cosas que no corresponden, en realidad le está dando vitalidad, ellas se nutren de nuestra vitalidad y por eso existen. Por eso esa chispa de Dios está tan oculta dentro de ellos que casi no existe, hasta llegar a extremos en que, como dice el Admura Zaken en el Tanya, hay cosas que directamente no tienen nada de bueno dentro de sí, son 100% malos. Y la forma de ser redimidas es justamente quitarles toda existencia a través de que nosotros no le damos vitalidad. Nosotros retiramos nuestros sentidos de percibir esas cosas. Entonces el hecho de cuidarse de las cosas negativas no es simplemente protegernos a nosotros mismos, sino que además es no darle vitalidad a esas cosas, porque si tienen existencia pueden perjudicar también a otras personas. Entonces las 4 cáscaras las 4 cáscaras que rodean al fruto, que rodean a la chispa, son 3 klipot at meot, las 3 cáscaras impuras, 3 cáscaras impuras, y está la klipat noga, que es cáscara neutra, esa piel delgada, por ejemplo de la nuez, que trae el Admura Zaken en el Tanya, que para poder rescatar el fruto que hay en el interior hay que romper esa cáscara y eliminarla, y entonces podemos obtener el fruto que hay en su interior, que todavía está recubierto de una piel fina que no evita que podamos comerla e incluso podemos ingerirla junto con ella, transformándola para el lado bueno. Entonces esa klipat noga tiene la capacidad de ir para el lado bueno o el lado malo. Si nosotros usamos el cuero de una vaca, por ejemplo, para hacer ropa, para vestirnos, para hacer tefilim, para hacer herramientas de trabajo, entonces estamos transformando eso a la divinidad, lo estamos elevando para el servicio a Dios. Y si lo usamos para
castigar, para esclavizar, para hacer maldad, entonces estamos transformando esa cáscara neutra en maldad y la estamos hundiendo dentro de esas tres klipot atmeot, de las tres cáscaras impuras. Este es un tema que evidentemente trae muchas preguntas. Voy a tratar de contestar algunas de ellas, pero hoy quiero terminar primero la idea que estábamos proponiendo. En el Tanya, en la Kabbalah y el Hasidut, decíamos que se llama la Klipat Nova. En general, se compara con la nuez, con el egoz, que para poder comerlo hace falta romperlo. En un principio, esas klipot, esas cáscaras, servían para proteger al fruto, e incluso en el proceso de floración y de fructificación del árbol, al principio solo ese fruto pequeño e inmaduro son solo cáscaras, luego va creciendo y se va llenando la parte comestible dentro de él. Entonces, en un principio esas klipot tienen una función correcta, una función buena, que es permitir que ese fruto crezca y no sea comido, no se pudra, tenga un ambiente adecuado para poder desarrollarse. Pero una vez que esas klipot, que ese fruto se fue desarrollado, esas klipot ya no tienen ninguna función y deben ser eliminadas. Eso tiene que ver con el secreto de la contracción, del tzimtzum. En un principio, dentro del Seder Ishtalshelut, lo primero que se creó fue ese vacío para que a Dios cree la realidad dentro de él. Ese vacío es el origen de los recipientes, de los instrumentos, y provienen de la fuerza de la limitación, de la fuerza ilimitada de la limitación de Dios. Koach Agvul se llama. Koach Agvul, el poder de poner límites. Y por el contrario, el Koach Abli Gvul, el poder de lo ilimitado, es eso que surge después, que se revela después, una vez que está ese vacío, como si fuera, donde pueda ser proyectado. Entonces, por eso se dice que Klipa Kadma la Pri, que la cáscara antecede al fruto. Pero acá vemos un ejemplo de cómo lo que antecede no significa que ese sea el objetivo. Como ustedes ven, cada palabra, cada idea que nos propone el Rebbe nos da para meditar y para descubrir cosas que nos hacen conocernos a nosotros mismos y al Creador y a todo el universo. Entonces, vamos a seguir avanzando y vamos a tratar de leer algunas de las preguntas para poder contestarlas. Nos habían preguntado cuáles eran las 4 cáscaras, acabamos de explicarlas. En el curso de la Arizal vamos a profundizar en estas cosas, que entre paréntesis les aviso que va a empezar el otro domingo, no este domingo. El otro domingo al final va a ser, no va a ser los miércoles. Vamos a tratar de invitar a todas las personas posibles, pero les pido por favor que en la medida de sus posibilidades hagan su colaboración
para que podamos seguir aumentando y dedicándonos 100% a esta tarea. Entonces, esto vamos a seguir profundizando. Voy a contestar en forma breve a estas preguntas. Blanca preguntó, a veces las cáscaras son muy duras y solo con la corrección diaria puede ser posible. Pienso que me estaba preguntando si es posible romperlas o corregirlas. No, hay veces que hay que tomar una medida drástica en determinado momento, que el trabajo rutinario a veces no es suficiente para pasar de un nivel de oscuridad a un nivel de luz. A veces necesitamos, como decimos siempre, un salto cuántico. Ese salto cuántico es como una medida drástica de olvidar todo lo que sucedió antes y también, como decíamos recién, de dejar de mirar, dejar de tener contacto, de dejar de darle existencia a esa cáscara, y esa es la forma de ser refinada. Después Vivi dice, es la misma clipá que se forma en el mes de Iyar. El mes de Iyar es el segundo mes de la primavera en la tierra de Israel y en general en el hemisferio norte. Entonces es la época en que se empieza a formar el fruto de las flores que surgieron al principio de la primavera. Entonces esto sería un simbolismo de lo que es el mes de Iyar, con lo que estamos hablando que es algo espiritual. Pero sí, como vemos, tiene su relación. Antes que me olvide, como hay mucha gente que se propuso y que está interesada en tomar contacto en cada uno de los países, les pido que me escriban a nuestra dirección. Esta vez no lo pongo en la dirección del curso, que en general la maneja Josefina, para no aumentarle su carga, porque tiene muchísimo trabajo, aparte de sus cosas personales, que ella, gracias Josefina, le he escrito al revés. Aparte de sus cosas personales, que son muchísimas, ella dedica una cantidad de tiempo extraordinario a nuestro trabajo. Entonces, por suerte hay gente como Jenny y como, bueno, no quiero empezar a nombrar para no quedarme en el tiro con nadie, pero hay mucha gente que está acercándose a nosotros y nos está ayudando de todo corazón y con entrega del alma. Pero esto es aparte. Entonces quiero aclararles que les doy la dirección mía para que podamos organizar estos equipos en cada uno de los países. Había otra pregunta que había quedado antes en el tintero. Vamos a subir un poquito. Guillermo dice, o sea, las cáscaras son las malas costumbres, tabús que evitan ver el mundo en realidad, el cual el Creador nos creó, y no el mundo materialista. No es exactamente así, porque el mundo material, hay una diferencia entre materialista y material. Digamos que el mundo material también lo creó Akadosh Baruj Hu, y Él lo creó para nosotros, y en Él tenemos que hacer una morada para que Él se revele. Pero justamente es dejar de ver el mundo en forma materialista, como decís vos, y empezar a ver la espiritualidad dentro de Él, y que todo es uno, que lo material y lo espiritual es todo uno, una forma de la revelación de Akadosh Baruj Hu hacia nosotros. Alfonso dice, alude a las Klipat Noga, y el término Noga es el viento tormentoso, esa gran nube. Ok, vamos a... Esa es la fuente en los profetas de donde salió este término de Klipat Noga. Muchas gracias, Alfonso. Y como última acotación,
ya demasiado mía, respecto a este tema. Como estamos asociando esta Klipat Noga con estas Klipot con lo que es la nuez, entonces la Klipat Noga podría ser el origen de la palabra nogal, que es el árbol de la nuez. Pero bueno, es nada más que una pequeña digresión simpática. Ok, Tania, estamos leyendo tus comentarios. Muy bien. Eso fue un salto, evidentemente. Eso fue una decisión drástica, pero de todas maneras, las decisiones drásticas no tienen que ser una forma de conducta diaria. Tenemos que trabajar diariamente en forma gradual, en forma meditada, en forma suave, y en el momento que tenemos que tomar una medida drástica, es siempre bueno consultarlo con alguien que nos pueda ayudar y guiar si lo que estamos haciendo es correcto, porque hay veces que uno toma decisiones drásticas que no tienen retorno y que si están para el lado bueno es mejor, pero a veces podemos equivocarnos gravemente. En este caso, Tania, pienso que has tomado una decisión correcta, así que estamos de acuerdo en que esa decisión drástica, aunque no sabemos cuáles son los libros que has tirado, pero si los has reemplazado por libros de Torah, entonces Baruch Hashem es una posición que hay que adoptar. Pero de todas maneras, no todas las personas están en condiciones de realizar este paso tan drástico, así que no es recomendable como una forma de conducta general que todas las personas tiren todas las cosas que tenían de antes, porque a veces uno después las va a extrañar y si las tiene dentro del ropero a lo mejor ni se acuerda de ellas, pero si sabe que las tiró las va a extrañar y va a empezar a buscarlas de nuevo y eso va a ser un poco contraproducente. Muy bien, entonces todos los pasos tienen que ser, como decíamos recién, meditados, sentidos y tratando de, en la medida de nuestra posibilidad, de pedirle a Dios que esa sea su voluntad. Muy bien, otra de las cosas que le quería comentar, que no tiene nada que ver con esto, y que en la clase anterior de los domingos se me quedó colgado y alguien me hizo acordar, es lo siguiente. Nosotros hablamos muchas veces de mucha gente que quiere usurpar lo que no es de uno, tanto sea tomando sus posesiones como tomando la Torá, por ejemplo, y adaptándola a sus propias necesidades, a sus propios intereses, como vimos durante todos los miles de años. Y en forma personal, es muy lindo que todos ustedes me llamen Rab, y espero que algún día puedan hacerlo, pero hasta ahora yo no he recibido todavía la smijá. Smijá quiere decir la cobertura, porque así es como el Rab pone sus manos sobre la cabeza del alumno y lo nombra así como Moshe puso sus manos sobre la cabeza de Yoshua para transmitirle su sabiduría y sea su heredero. En nuestras épocas, durante muchos cientos de años se había eliminado la ordenación de Rabanim. Hace unos cientos de años, seguramente mi amigo Selgas va a saber en qué momento, en Tzfat, un Rab decidió que era hora de que vuelvan a ordenarse a las personas de forma formal como Rab, que sean personas que estén habilitadas para conducir, mejor dicho, para conducir y para
determinar cómo es la halajá en determinadas cosas. Entonces, para eso hay que pasar ciertos exámenes, a estudiar, y que una corte rabínica nombre a la persona que sí está en condiciones de determinar cuál es la halajá y guiar a las personas en el cumplimiento de los preceptos. Entonces yo todavía no he terminado ese proceso, así que si yo mismo me llamara Rab, estaría usurpando. Pero lo que sí, como el Rab Ginsburg, y en general el Rebbe a todos sus Hasidim, siendo Rab o no Rab, les ordenó llevar las enseñanzas de todas las personas que conozcan, sí soy un transmisor. Y una palabra muy hermosa que hay en la Torá, que es Moré, que también tiene la misma raíz que Torá, que viene de la palabra Orá, que es enseñar, una enseñanza, una instrucción. Esa instrucción sí puede ser llevada por cada una de las personas. Incluso ustedes mismos, ahora que ustedes tienen cierta base y teniendo la capacidad de decidir, de controlar en cada momento si lo que están diciendo es lo que recibieron o no es lo que recibieron, es importante que todas las personas de nuestro nivel y que no han llegado a la condición de grandes sabios de la Torá o de Rebbe, que ellos no interpreten por sí mismos, no saquen conclusiones propias, sino que transmitan, y ya ven que el hecho de transmitir y en cierta medida traducir todas estas enseñanzas ya lleva, ya por un lado es un placer enorme y también conlleva una responsabilidad muy grande. Entonces todos nosotros tenemos la obligación y el derecho y el placer de transmitir a las personas todas las enseñanzas de la Torá. Entonces, transmisor tiene una connotación un poco electrónica, así que la palabra moré me encanta. Maestro en castellano, si es considerado un maestro de escuela, tiene un dejo peyorativo en nuestras últimas épocas, y si se llama maestro de la Kabbalah, eso significa que es un iniciado muy elevado, así que maestro en el sentido de maestro de la Torá, pienso que también me quedó un poco grande. Sí, yo conozco a unos judíos que se hacen llamar Rab. Entonces, yo voy a hacer todo lo posible para poder cumplir con vuestro deseo y que me puedan llamar Rab en forma verdadera. Pero como hay gente que viene nueva y no comprende, entonces sería bueno que pongamos esto ya desde ahora en claro. Yo ya lo había dicho hace varios meses en otra clase, incluso ustedes habrán visto que en todos los escritos que publicamos, en ningún lado figura Rab al lado de mi nombre. Si en algún lado figura Rab es porque yo no lo puse o yo no lo vi. No, que ustedes me llamen Rab no significa que ustedes estén delinquiendo. En este momento llamarme Rab es más que nada una expresión de deseo y por eso se los agradezco a todos ustedes de todo corazón. Para mí es un honor que me llamen Rab, es algo que me llena de orgullo. Entonces, queda claro. Me pueden llamar Jaime, me pueden llamar Frim, incluso doctor, como me llamaba en Argentina, no es algo que me interese, ni tampoco es algo que dice algo de mí, pero Moré o Jaime son dos palabras que... Gracias, César.
Muy bien. Bueno, vamos a dejar este tema, pero que quede claro de una vez por todas que todos somos estudiantes, todos somos talmidim de esta hermosa organización que se llama Galeinai, que está dentro del movimiento hasídico y que trata de llevar la paz y la enseñanza de la Torah a todos lados. Muy bien, sigamos con el Shar Aihud Be'emunah. Pero lo que me gustó que Noga seguramente tiene, de ahí habrá salido la palabra Nogal. Ok, pero de todas maneras, de acuerdo con la Torá, Alfonso, Rabán y Rabbi y Rab tienen distintos niveles. Por ejemplo, Rabán se llamaba los Talmidei Jajamim de Babilonia, los que estaban en Israel se llamaban Rabbi, y Rab también aquellos también de Jajamim, así que muy bien. Noé Haim son dos palabras que me gustan mucho. Ok, entonces sigamos. El motivo de que todas las cosas creadas y activadas nos parezcan existentes y tangibles y no podamos ver la fuerza divina activadora, que es la verdadera realidad de toda cosa creada, es que no captamos ni vemos con nuestros ojos físicos el poder de Dios y el aliento de su boca, que está en la cosa creada. Sin embargo, si se permitiera al ojo ver y captar la fuerza vital y espiritualidad que hay en cada cosa creada, fluyendo dentro de ella desde aquello que procede de la boca de Dios y su aliento, la materialidad, tosquedad y tangibilidad de la criatura, no sería de ninguna manera vista por nuestros ojos, pues ésta está completamente anulada en relación con la fuerza vital y la espiritualidad que está dentro de ella, dado que sin la espiritualidad presente en su interior, sería nada y nulidad absoluta, exactamente como antes de los 6 días de la creación. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el Rebbe? Hay conceptos muy profundos, y que significa que por un lado, para que nosotros tengamos ese libre albedrío de poder que hacer que nuestra mente decida lo que es el bien y el mal y para dónde nos queremos dirigir, por un lado, la verdad de Dios, ese aliento de vida permanente, tiene que estar oculto. Si no, seríamos como las almas que están fuera de los cuerpos, o como los malajim, que ellos saben que este mundo material es nada más que una cáscara, y que la verdad es aquello que nosotros llamamos espiritual, pero visto desde arriba es exactamente lo contrario. Transmisor se diría metaksher, pero es utilizada para ish kesher. Kesher quiere decir conectar, pero la palabra moré está bien. Conector sería metaksher y transmisor sería, sí, en hebreo puede ser que esté bien, pero en castellano no es, puede ser como una explicación, pero no como un título, como un nombre que se le da a la persona. Transmisor y receptor, sí, esa es la forma de transmitir la Torah de una persona a la otra. Bueno, entonces por un lado nos está diciendo que cuando Dios se oculta, nos está permitiendo ver a las cosas creadas como una realidad, porque si nosotros no le diéramos no diéramos existencia, no diéramos realidad a las cosas materiales, entonces no le tendríamos en cuenta. ¿Y por qué las tenemos que tomar en cuenta? Porque justamente Akadosh Baruj Hu nos puso aquí para que nos ocupemos de ellas, para hacer en ellas la morada de Dios. Entonces,
es imprescindible que a nuestros ojos no sea perceptible la luz infinita y el aliento de vida que hay dentro de cada una de esas cosas. Y por otro lado, nos enseña lo que decíamos antes, que si nosotros no queremos darle existencia a algo, tenemos que dejar de percibirlo. Muy bien. Entonces, sigamos. Estamos en... Muy bien. La espiritualidad que fluye a su interior, a esa cosa creada, desde aquello que procede de la boca de Dios y su aliento, eso solo es lo que la atrae a hacer continuamente, eso solo, o sea, solamente eso, no hay otra cosa, la atrae a hacer continuamente de la nada y la nulidad y le da existencia, y por ende, en verdad, no hay nada aparte de él. Entonces, para concluir esta parte, si decimos que todo lo que existe en realidad es esa luz infinita que da existencia y vitalidad de las cosas, y lo que esas cáscaras en realidad están hechas para ser eliminadas, entonces podemos decir que como el aliento y la vitalidad son uno con HaKadosh Baruj Hu, entonces no existe nada aparte de él. Ese es la declaración básica del judaísmo. Ein od milvado, no hay nadie más que él. Y la base del Shema también, la unificación de lo superior y lo inferior, significa mostrar, revelar algo que aparentemente no está unido, revelar que en realidad sí está unido. Muy bien, ahora vamos a pasar a la segunda parte del capítulo 3 para explicar un poco con una parábola lo que estuvimos diciendo hasta ahora. Una analogía de esto es la luz del sol que ilumina la tierra y sus habitantes. Esta iluminación es la radiación y la luz que se expande del cuerpo del sol y es visible a todos mientras la luz da luz a la tierra y brilla en la extensión del universo. Esta es una parábola que utilizamos muchas veces y ahora el Alter Rebbe nos viene a mostrar cómo esto nos va a servir para comprender aquello que nosotros no podemos llegar a comprender, que es la esencia de Dios. Ahora bien, resulta obvio que esta luz y radiación están presentes también en el cuerpo y materia mismos del globo solar en el cielo, pues si puede extenderse e iluminar a tan gran distancia, puede por cierto arrojar luz en su propio lugar. Entonces, lo que nosotros llamamos sol, que nosotros vemos, en realidad no estamos viendo al sol, estamos viendo la luz que sale del sol, eso está claro. Entonces, esa luz que sale del sol sería lo que nosotros llamamos en Kabbalah Or Ein Sof, la luz infinita, después de la contracción, Aharei HaTzimtzum. Pero el Rebbe nos está diciendo, también llevándonos por un proceso de elevación, de descarte o de Idiata Shlilá, nos está llevando cada vez más a la esencia y nos dice que si puede llegar a viajar tantos cientos de millones de kilómetros y miles de años luz para arrojar luz en un lugar lejano, esa luz que proviene del cuerpo del sol, también puede arrojar luz, por supuesto, en el mismo lugar donde está el sol. ¿Para qué nos dice esto el Rebbe? Sin embargo, allí en su propio sitio, la radiación es considerada nada y nulidad absoluta, pues es totalmente inexistente en relación con el cuerpo del globo solar, que es la fuente de esta luz y radiación, ya que esta radiación y luz es sólo la iluminación que irradia del cuerpo del globo solar mismo. ¿Qué significa esto? Que la luz en realidad no tiene una existencia propia. La luz no puede provenir de otra luz. Solo puede ser reflejada en el espejo o puede ser dispersada en distintos colores,
pero no está creando nada nuevo, sino que al contrario, cada vez se va disipando más. Entonces, esa luz proviene del cuerpo del Sol, que es la que le da origen, esa reacción atómica tremenda, impresionante, que nosotros pudimos empezar a comprender en estos últimos 100 años, y el Admunas aquí hace 200 años está hablando de ella. Esa luz del Sol, y por supuesto está trayendo parábolas del Zohar y de Shlomo Amelech, que tienen miles de años. Esta luz del Sol también está dentro del Sol mismo, porque de allí salió. No se creó simplemente afuera de ella. Y esto es lo que se llama en Kabbalah y en Hasidut, Orein Sof, Lifnei Atzimtzum. Orein Sof, que es uno con la esencia de Dios. Esa luz que está en el interior del Sol, por supuesto, con respecto al cuerpo mismo del Sol, a la materia, a la energía tremenda que está allí en su interior, es nada, es algo completamente anulado. ¿Por qué? Porque nosotros dijimos muchas veces que la luz representa aquello que sirve para expresar lo que hay en el interior al exterior. Nosotros no podemos transferir para que otra persona lo perciba qué es lo que nosotros tenemos dentro. Simplemente le podemos transmitir con nuestros gestos, nuestras palabras. Incluso el mismo médico, para poder saber lo que tenemos dentro, tiene que tomar radiografías, y incluso si tiene que hacer alguna cirugía, tiene que abrir, inmediatamente cerrar, y se lo ve nada más que una parte ínfima, y por supuesto eso que ve son órganos materiales que no son exactamente la esencia nuestra. Entonces todo lo que sale al exterior es nada más que un reflejo completamente anulado de lo que es lo que hay verdaderamente dentro de la cosa misma. Es solo en el espacio del universo, bajo los cielos y sobre la tierra, donde no está presente el cuerpo del globo solar, que esta luz y radiación parece tener al ojo de todos los que la perciben verdadera existencia, como si estuviera separado de lo que es su origen. En esta parábola del Sol, evidentemente la luz está separada de lo que es su origen. Y aquí el término existencia, o yesh, del cual hablamos bastante, puede legítimamente serle aplicado. Besat Hashem, Alfonso, que Akadosh Baruj Hu te mande mucha bendición y ponga su sabiduría en tus manos y en tu mente y en tu corazón para que puedas hacer tu trabajo en forma cabal. Es nuestro gran amigo, el artista plástico Alfonso Selgas de España, que tenemos un gran cariño y una gran conexión desde hace bastante tiempo con él. Parece toda una vida, pero es nada más que hace 1 año y medio. Shalom, shalom. Entonces, el término existencia yesh puede legítimamente ser aplicado, mientras que cuando esta luz y radiación está en su fuente, en el cuerpo del Sol, el término existencia no puede ser aplicado en absoluto, solo puede ser llamada nada y nulidad absoluta. La luz la podemos identificar como luz. Incluso tiene algunas particularidades de partícula, algunas cualidades, características de partícula que lo hacen ser similares a la materia. En eso se basa la ecuación de Einstein, de que la energía es equivalente a la masa, o sea, la energía es equivalente a la materia. El término existencia no puede ser aplicado en absoluto
al cuerpo a la luz que está dentro del cuerpo del sol. Solo puede ser llamada nada y nulidad absoluta. Allí es verdaderamente nula y absolutamente no existente, pues allí solo su fuente, el cuerpo lumínico del sol, da luz y no hay otra cosa aparte de él. Entonces, a pesar de que los rayos del sol a nuestra vista son algo existente, en realidad tienen una existencia efímera, de acuerdo a esta parábola, y si nosotros nos referimos a lo que la parábola se está refiriendo, en realidad no tiene ninguna existencia para nada. El paralelo exacto de esta analogía es la relación que hay entre todas las cosas creadas y el flujo divino de la fuerza vital que emana del aliento de su boca, que fluye sobre ellas, la estrella de la existencia y es su fuente, es su origen. Sin embargo, ellas mismas son apenas como una luz difusa y refleja del flujo y espíritu de Dios que emana de él y se inviste en ellas y las trae de la nada a la existencia. Creo que está aclarado porque de esto estamos hablando constantemente. Por ello, su existencia es nula en relación a su fuente, tal como la luz del sol es anulada y es considerada nada y nulidad absoluta, y no es para nada denominada como existiendo, y es cuando está dentro de su fuente, esto es el sol. El término existencia se aplica a la luz del sol. En Hasidut, en Kabbalah, en judaísmo, hay dos conceptos opuestos que tienen que ver con todas las cosas. Uno es la esencia y otro es la existencia. Para nosotros, si utilizamos estas palabras en forma literal, lo que es la verdadera existencia es la esencia de la cosa. Pero estas palabras en hebreo se escribe Atzmut y Ma'ut. Atzmut es el etzem, es la esencia de la cosa. Y Ma'ut viene de la palabra Ma, que significa que, es lo que puede percibirse desde el lado exterior. Entonces nosotros podemos decir que llamamos esencia, o llamamos al sol, lo llamamos, pero en realidad estamos llamando esencia a la existencia. Lo que existe, perdón, por eso yo no terminaba de explicarles bien. Atzmut y Metziut. Metziut quiere decir lo que existe, lo que se encuentra. Limtzo quiere decir encontrar. Atzmut es la esencia que nosotros no podemos percibir ni encontrar. Metziut es lo que se encuentra, lo que nosotros podemos encontrar. Entonces, lo que para nosotros es Metziut, existencia, en realidad, ¿qué es? Es la luz del sol. Nosotros no estamos viendo al sol, estamos viendo la luz. Pero esa luz para nosotros es la Metziut, es la existencia, es lo que existe. Pero la esencia, que es lo que le da origen a esa existencia, a eso que se puede percibir, eso es lo que verdaderamente existe. Y que también es llamado, como antes estuve escribiendo, Ma'ut. Ma es que, como ustedes saben, y Ma'ut sería, cuando uno pregunta qué, está hablando de la existencia.
está hablando de la esencia de la cosa. ¿Qué soy yo? Cuando digo ¿qué soy yo?, evidentemente yo veo mi cuerpo, conozco mi pensamiento, conozco mis sentimientos, todas esas son cosas reveladas, pero soy significa que es mi verdadera esencia. Si yo miro, ¿quién es el que mira? Mi cuerpo, mis ojos, mi mente. En realidad está viendo el alma. El alma es la verdadera esencia y la existencia de la persona. Y a eso se refiere el Rebbe cuando compara el cuerpo del sol y la luz que sale del sol. La verdadera existencia, visto desde arriba, es la esencia. Pero la existencia que nosotros conocemos es esa parte superficial que es apta para ser percibida por nuestros sentidos, entendida por nuestra mente, sentida por nuestros sentimientos. Hay que entender exactamente esta parábola para poder llegar a lo que el Rebbe nos quiere explicar, para poder llegar a lo que el Rebbe nos quiere llevar. Entonces, por eso a nuestros ojos parece que la materialidad, que es la existencia, tosquedad y tangibilidad de las cosas creadas, realmente existe, tal como la luz del sol parece tener existencia real cuando no está dentro de su fuente y se encuentra dentro de la expansión del universo. O sea, si nosotros tuviéramos la posibilidad de entrar dentro del sol, del cuerpo del sol, allí no veríamos luz, veríamos solamente el origen de la luz, que con la luz que está completamente anulada a su origen. Pero en el siguiente aspecto, la analogía aparentemente no es totalmente idéntica con el objeto de comparación. No lo podemos comparar esto exactamente con lo que es Dios y su luz infinita y las criaturas. Pues en la analogía la fuente no está para nada presente en el espacio del universo y sobre la Tierra, donde su luz es vista y como si realmente existiera. Inmediatamente el Rebbe nos aclara que esta parábola para nada es exacta. Es nada más que por una pequeña aproximación, pero en realidad no es exacta ni se aproxima. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que en realidad hay una separación entre lo que es el cuerpo del sol, que está ahí adentro, dentro de la esfera, y lo que es la luz que está desparramada por el universo. Hay una separación, son dos cosas diferentes. En contraste, todos los seres creados están siempre dentro de su fuente, solo que la fuente no es visible a nuestros ojos físicos. Y puesto que de hecho siempre están dentro de su fuente, dentro de su origen, ¿por qué no se anulan en su fuente de una manera obvia y revelada? Para comprenderlo es preciso hacer algunas aclaraciones previas. Y a esto se va a referir el Admor Zaken en el capítulo siguiente. Pero para poder entender cuál es el Mashal o el Nimshal, a qué se está refiriendo el Rebbe con esta parábola en forma cabal, evidentemente se está refiriendo a Dios y a su creación. Pero él lo que nos quiere hacer es llegar a entender, justamente por ese proceso intelectual, de llegar a eso que está por encima del intelecto, y al conocer eso que está por encima del intelecto también saber que eso no es, llegar a la esencia. Entonces este es un proceso gradual que les invito a leer el siguiente capítulo para la clase que viene, para que podamos profundizar más en él. Y a través de que entendemos que esta parábola, así como todas las parábolas, no son correctas, es importante entender por qué no son correctas, para que podamos usarlas como parábolas. Si nosotros no sabemos cuál es la parte que no es correcta dentro de una parábola, entonces no podemos utilizarla, porque solo sirve para confundirnos. Y por eso hay... ese es el origen, como decíamos en algunas clases, del ta'ut, del error,
de muchos grandes cabalistas, no estamos hablando de los mentirosos, sino de grandes cabalistas que han errado el camino por utilizar mal las parábolas. Entonces, las parábolas no son una cosa secundaria, sino que son una herramienta de primer orden que nos sirve a nosotros para poder entender la realidad. Y de hecho, toda la realidad es también una parábola. Y para poder entender cuál es la esencia que hay dentro de la realidad de esa parábola, tenemos que saber qué es lo que no es, cuál es el error, cuál es la diferencia que hay en esa parábola. Entonces, tenemos aquí el principio del capítulo 4 que vamos a ver más en profundidad la semana siguiente. Se los copio aquí para darle una pequeña leída en este momento. No está preparada para ser leída acá, pero de todas maneras vamos a darle una leída rápida. Está escrito, estas son las aclaraciones que viene a traer el Rebbe, pues sol y escudo es Havaya Elohim. En el Teilim, en los salmos de David Amelech, está escrito Shemesh Umagen Havaya Elohim. Si van a ver, Salmos 84:12 es un pasuk, un versículo que ya vimos algunas veces. Ahora lo vamos a ver dentro del contexto de cómo el Rebbe nos lo trae para entender. Entonces en hebreo sería Shemesh, que es sol, Magen, y el escudo, dice David Amelech, Havaya, que es el nombre de 4 letras de Dios, que no podemos escribirlo tal como es, Yud Ke Vav Kei, Shemesh Umagen, Havaya Elohim. Havaya, que es el aspecto de la luz infinita que rodea los mundos, y Elohim es la parte que llena los mundos, o sea, lo que corresponde a la realidad. Así como el sol tiene un escudo para protegernos de su luz, también la realidad, que es la naturaleza, Gematria Elohim, Ateva, es el escudo que nos permite, por un lado, tener existencia, que podamos ser algo real y perceptible y no la nada absoluta, pero por otro lado nos separa de Dios en cierta manera, como una cáscara, como un límite. Entonces, con estas últimas palabras, y tratando de que ustedes Shabbat Shalom a todos los que nos van a seguir en la clase siguiente. Los invitamos dentro de 15 minutos a la clase de Meditación para las Naciones del Mundo. Si lleva a faltar 5 o 10 minutos, espérenme. Entonces, queremos desearle Shabbat Shalom a todos ustedes, Lejaim, Lejaim. Esperemos que para la próxima clase tengamos arreglada la parte del video, pero evidentemente es una prueba que Akadosh Baruj Hu nos pone para poder superarnos. Hemos tenido que utilizar algunas herramientas que no utilizamos cuando hay video, así que todo es para bien y todo nos enseña, y espero que esta clase haya sido para beneficio de todos ustedes, y les pido nuevamente que me escriban a Spanish Inner.org, todos aquellos que quieran participar de nuestras actividades allí en el lugar donde se encuentran. Y con la ayuda de Dios, esa es una de las preguntas que quedó en el tintero de antes, con la ayuda de Dios vamos a tratar de empezar a salir de nuestra tierra de Israel
una vez que tengamos lugares donde podamos visitar y armar conferencias y seminarios en otros países, les aclaro que estamos todavía en medio de la inscripción en el seminario que estamos haciendo en Israel, así que prepárense, vamos a dentro de poco estar presentes también en sus países, no en forma virtual, sino llevando nuestra alma, nuestra esencia con nosotros. Shalom, Litraot, y por supuesto vamos a tratar de estar en todos los lugares donde nos inviten y nos dejen entrar. Lejaim, Lejaim, Shabbat Shalom. Los amamos y los queremos a todos ustedes de todo corazón. כי השם אלוקיך